Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que os apasiona, el universo de las series turcas y por supuesto, el cotilleo más jugoso sobre vuestras estrellas favoritas. Y hoy amigos tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de vosotros os va a encantar, la declaración de amor más tierna que ha hecho nuestra querida Hande Erçel, y el destinatario. Kerem Bürsin. Ya sabéis, Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que, bueno, nos robaron el corazón también en la vida real. Y aunque su relación, lamentablemente, llegó a su fin, las muestras de cariño, el respeto mutuo y por supuesto, el amor que se profesaron en su momento, siguen siendo un tema que genera muchísimo interés y, a decir verdad, a mí también me encanta. Así que preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en la declaración más emotiva que Hande ha hecho, y vamos a analizarla a fondo. Vamos a ver qué dijo, qué significó y sobre todo, vamos a sentir un poquito de esa magia que desprendían juntos. Antes de que empecemos con todo el drama, el romance y la ternura, quiero pediros algo, si sois nuevos por aquí suscribíos al canal. No os perdáis ninguna de las novedades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Dadle a la campanita para no perderos ni un solo vídeo y por supuesto, dejadme vuestros comentarios con lo que os gustaría ver en los próximos vídeos. Vuestra opinión es muy importante para mí. Así que sin más dilación vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Empezamos con los orígenes de su romance porque para entender la declaración, tenemos que recordar cómo empezó todo. Love is in the Air o Senkalkam como se llama en turco fue mucho más que una serie. Fue el flechazo entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, pero también el punto de partida de una historia de amor real que trascendió la pantalla. Durante la grabación de la serie, la química entre Hande y Kerem era innegable. Las miradas, los gestos, las bromas, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente así fue. La chispa era palpable, la conexión innegable. El ambiente en el set, según cuentan, era vibrante, lleno de complicidad y risas. Los compañeros de trabajo eran testigos de un romance que florecía a pasos agigantados. Los rumores empezaron a circular rápidamente y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, fuera del set. Se les veía cenando en restaurantes, paseando cogidos de la mano, compartiendo momentos en eventos sociales. Los fans ávidos de noticias se mantenían alerta, analizando cada imagen, cada gesto, cada palabra. La especulación era constante, pero la emoción era aún mayor. Todos querían creer, todos querían que fuera verdad. Y entonces llegó la confirmación. Aunque ni Hande ni Kerem fueron de esas personas que airearon su relación a los cuatro vientos, no dudaron en dejarse ver juntos, compartir momentos, y poco a poco, fueron mostrando al mundo su amor. La discreción fue su sello, pero la autenticidad, su principal característica. Las fotos en las redes sociales, los mensajes sutiles, las dedicatorias en cumpleaños, todo revelaba la profundidad de sus sentimientos. Los fans estaban encantados y la serie se convirtió en un fenómeno global, en gran parte gracias a la autenticidad y la química que irradiaban los protagonistas, dentro y fuera de la pantalla. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y el público se enamoraba de la pareja, tanto en la pantalla como en la vida real. La empatía que generaban era inmensa, y la conexión con los espectadores inquebrantable. El éxito de la serie se disparó. Love is in the Air conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. La trama, los personajes, la ambientación, todo era perfecto, pero la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que la convirtió en un éxito rotundo. La gente quería verlos juntos, quería creer en su amor, quería vivir su historia. Ahora vamos a lo importante, ¿cuál fue esa declaración tan tierna? Bueno, aunque Hande y Kerem no eran muy dados a las declaraciones públicas explícitas, hubo un momento en el que Hande, con un gesto muy sutil pero a la vez significativo, nos dejó claro lo que sentía. Fue en una entrevista donde ante la pregunta de qué era lo que más admiraba de Kerem, ella respondió con una sonrisa radiante y una mirada llena de amor, describiendo a Kerem como un hombre inteligente, sensible y muy apasionado. Pero sobre todo destacó su capacidad para amar y cuidar a las personas. Las palabras de Hande resonaron en el corazón de todos. No eran palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Eran palabras sencillas, pero cargadas de significado. En ellas se resumía el cariño, el respeto y la admiración que sentía por Kerem.
Era evidente que Ande no solo veía en él a su compañero de trabajo, sino a una persona. A especial, a un hombre con el que compartía algo muy profundo. Analicemos cada parte de la declaración. Inteligente. Ande admiraba la capacidad intelectual de Kerem, su agudeza, su manera de pensar. Reconocía su intelecto, su habilidad para analizar las situaciones y su capacidad para aprender y crecer. No solo lo veía como un actor talentoso, sino como una persona con una mente brillante. Sensible. Ande destacaba la sensibilidad de Kerem, su empatía, su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Reconocía su lado humano, su capacidad para entender y sentir el mundo que le rodeaba. No lo veía solo como un hombre fuerte y decidido, sino también como una persona con un corazón tierno y compasivo. Apasionado. Ande admiraba la pasión de Kerem, su entrega, su entusiasmo, su manera de vivir la vida con intensidad. Reconocía su energía, su dedicación, su capacidad para perseguir sus sueños con determinación. No solo lo veía como un actor profesional, sino como una persona apasionada por la vida y por todo lo que hacía. Capacidad para amar y cuidar a las personas. Esta frase fue la clave de la declaración. En ella, Ande resumía la esencia de Kerem. Destacaba su capacidad para amar, para dar cariño, para cuidar a los demás. Reconocía su bondad, su generosidad, su capacidad para conectar con las personas y hacerlas sentir especiales. No solo lo veía como su pareja, sino como un hombre con un gran corazón y una profunda capacidad para amar. Era evidente que Ande veía en Kerem algo más que un simple compañero de trabajo. Veía a un hombre completo con cualidades humanas excepcionales. La forma en que hablaba de él, la manera en que lo describía, dejaba claro que lo admiraba y lo respetaba profundamente. Y esa admiración y respeto, sumados al amor que sentían, crearon una conexión única y especial. Y es que en el mundo del espectáculo, donde muchas veces las relaciones son efímeras y superficiales, ver una conexión tan genuina y auténtica, era algo que tocaba el corazón. En un mundo donde la imagen y el éxito a menudo priman sobre los sentimientos, Ande nos regaló un momento de pura sinceridad y autenticidad. Nos demostró que el amor, cuando es verdadero, puede ser algo hermoso y profundo. Pero ¿por qué esta declaración fue tan especial? Primero, porque era una confirmación tácita de su amor. No necesitó decirlo explícitamente. La forma en que lo decía, con sus palabras, la suavidad de su mirada, la sonrisa, todo era una declaración en sí misma. No necesitaba gritarlo a los cuatro vientos, su mirada hablaba por sí sola. La sutileza de sus palabras, la honestidad de sus sentimientos, la convertían en una declaración aún más poderosa. Segundo, porque demostraba la admiración que sentía por Kerem como persona, más allá de su faceta como actor. Destacó sus cualidades humanas, lo que hablaba muy bien del tipo de relación que tenían. No solo lo veía como un actor exitoso, sino como un hombre con un gran corazón y una profunda capacidad para amar. La admiración que sentía por él se extendía a todas las facetas de su vida, lo que demostraba la profundidad de su conexión. Y tercero, porque nos regaló un momento de pura magia y romanticismo, que todavía hoy recordamos con cariño. Fue un momento de pausa, de conexión, de sinceridad. En un mundo lleno de ruido y de distracciones, Ande nos regaló un momento de silencio y de contemplación. Nos invitó a reflexionar sobre el amor, sobre la admiración y sobre la importancia de las relaciones humanas. La entrevista, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Fue un momento de conexión, de complicidad, de autenticidad. Ande nos abrió su corazón y nos regaló un pedazo de su amor. Y ese gesto, tan sencillo y tan sincero, es lo que lo convirtió en un momento inolvidable. Después, como todos sabemos, llegó el final de la relación. Aunque fue un momento triste para los fans, siempre es importante recordar que las relaciones llegan a su fin y que, a pesar de ello, el cariño y el respeto pueden seguir existiendo. La vida a veces nos depara caminos diferentes y el amor, a veces, debe transformarse. Y eso es lo que vimos entre Ande y Kerem. A pesar de la ruptura, ambos demostraron madurez y profesionalismo, y siguieron manteniendo una relación cordial y respetuosa. La madurez es un sello distintivo de esta pareja. Supieron gestionar la ruptura con elegancia, con respeto mutuo y con la certeza de que, a pesar de la distancia, el cariño seguiría existiendo. Ambos siguieron adelante con sus carreras, pero siempre recordaremos con cariño el tiempo que compartieron juntos. El éxito de Love is in the Air fue un trampolín para ambos y su relación, aunque efímera,
dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. La vida les deparó caminos diferentes, pero la admiración y el respeto mutuo perduraron. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues primero que el amor, aunque a veces no sea para siempre, puede ser algo muy bonito y especial. El amor, en todas sus formas, nos enseña, nos transforma y nos enriquece. Aunque una relación termine, los recuerdos, las experiencias y los sentimientos compartidos siempre permanecerán en nuestro corazón. Segundo, que la química entre Ande y Kerem era real, y que eso fue lo que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo. La conexión que existía entre ellos dentro y fuera de la pantalla fue el ingrediente secreto que conquistó al público. La autenticidad de su amor traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Tercero, que las declaraciones de amor no siempre necesitan ser grandes gestos o palabras grandilocuentes, a veces, una simple frase, dicha con el corazón, puede ser más impactante que 1000 promesas. Las palabras sinceras, los gestos auténticos y la mirada llena de amor, son más valiosos que cualquier declaración rimbombante. La verdadera magia reside en la sencillez y en la sinceridad. Y por último, pero no menos importante, que Hande Erçel, con su sencillez y su mirada llena de amor, nos regaló uno de los momentos más bonitos y auténticos del mundo de las series turcas. Hande, con su naturalidad, su calidez y su transparencia, nos demostró que el amor, cuando es verdadero, puede ser algo hermoso y profundo. Su declaración, sutil pero significativa, es un ejemplo de cómo expresar los sentimientos con sinceridad y autenticidad. Y ahora, ¿qué os ha parecido a vosotros esta declaración de Hande? ¿Os gusta esta pareja? ¿Qué es lo que más recordáis de su relación? Contádmelo todo en los comentarios, me encanta leer vuestras opiniones y debatimos entre todos. Me interesa saber vuestra perspectiva, vuestros recuerdos y vuestras emociones sobre esta pareja que nos cautivó. ¿Qué es lo que más os conmovió de su relación? ¿Cuál fue vuestro momento favorito? ¿Qué mensaje creéis que nos transmitieron Hande y Kerem con su historia de amor? Compartid vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y vuestras anécdotas. La comunidad de fans de las series turcas es increíblemente apasionada y siempre es un placer leer vuestras opiniones y compartir vuestras experiencias. ¿Creéis que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyectos creéis que les vendrían bien? ¿Qué otros actores y actrices os gustaría ver en una serie con ellos? La imaginación es el límite, así que no dudéis en compartir vuestras ideas y vuestros deseos. ¿Os inspiró su relación a creer en el amor? ¿Qué enseñanzas sacasteis de su historia? ¿Qué lecciones de vida os dejaron Hande y Kerem con su ejemplo? La historia de Hande y Kerem nos demostró que el amor puede ser mágico, pero también que la vida, a veces, nos depara caminos diferentes. La importancia de la madurez, del respeto mutuo y de la capacidad de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado recordando este momento tan especial. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Sois lo mejor. Y ahora, no os olvidéis de darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.